Bueno, nos vamos a adentrar ahora en el mundo de las transmisiones flexibles. Vamos a ver únicamente bandas. Las transmisiones flexibles pueden ser también por medio de cadenas, pero vamos a ver simplemente bandas, que es un ejercicio muy sencillo de ver porque pues cadenas ya es un poco más profundo el estudio de cada uno porque son diferentes tipos de cadenas. De hecho hay bastantes tipos de cadenas, ¿verdad? Vamos a ver nada más lo que son las bandas, o como le llama Holowenko. Holowenko les llama correas, pero al fin y al cabo es para nosotros lo mismo. Bandas y correas serán exactamente lo mismo. Tipos de bandas que existen, pues bueno, hay bandas planas, bandas redondas, bandas en B y bandas dentadas o de sincronización. Y esas se le llaman de sincronización precisamente porque los engranes, perdón, los dientes de la rueda dentada tienen que caer perfectamente en la polea y en la banda. Por eso se llaman de sincronización. Pero comúnmente se les conoce con el nombre de dentadas. ¿Qué vamos a tener tipos de bandas? Pues bueno, vamos a tener lo mismo, transmisión de potencia de un lugar a otro cuando los ejes están muy lejos. Cuando los ejes están cerca se utilizan engranes, pero cuando los ejes están muy lejos, pues se utilizan bandas. Podemos tener una relación directa, el movimiento es en el mismo sentido, o bandas cruzadas cuando nosotros queremos invertir el giro de una polea con otra, pero la transmisión de potencia sigue siendo la misma. Vamos a utilizar todo este montón de ecuaciones que ven por ahí, pero no se me asusten. El impulsor, por lo regular, y vuelvo a repetirlo, ¿sí? Por lo regular, no es una regla, pero por lo regular el impulsor es el más pequeño. Y si ustedes se fijan, cuando nosotros transmitimos potencia por un motor, por medio de una polea, pues esta polea jala por medio de la banda, jala a esta otra, que también girará entonces en el mismo sentido. Debido a ello, existe un tramo tirante y un tramo colgante. Eso significa que las fuerzas son diferentes. Aquí en este que está aquí pareciera que la fuerza es la misma, en este que está aquí también. De hecho, en este pareciera que los dos están tirando con la misma fuerza, pero no es así. Depende de hacia dónde gire, será nuestro ramal, así se les conoce, ramal tirante y ramal colgante. Así los conoceremos. Dicho eso, bueno, nosotros vamos a ver muchas cuestiones. A Chigley, al de las hojas rosas, le gusta el análisis interno, pero demasiado interno. Hace mucho análisis para llegar a una ecuación, cosa que Holowenko no se mete en muchos líos ni en muchas gráficas. Les estoy dejando esto de Holowenko, perdón, de Chigley, para que lo tengan ahí en su teoría en caso de que lo llegaran a necesitar algún día. Sé que no lo van a necesitar jamás, pero bueno. Tipos de material con el que se construyen las bandas: de cuero, de poliámida o de uretano. Son las que más comúnmente conocemos. Holowenko utiliza mucho el cálculo en las de cuero, más que en las de caucho, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ver de qué se trata todo esto. Puede ser plana, redonda, también diferentes tipos de cuero poliámida también, y hay diferentes maneras de calcular. Vamos a centrarnos en un cálculo. Aquí está. Peso específico, libras fuerzas por pulgada cúbica. Esto que está aquí es un elemento que vamos a necesitar mucho. Y también sus coeficientes de fricción. Si no tuviera fricción la banda sobre la polea, pues simplemente patinaría sobre ella. Y no queremos que pase eso, ¿verdad? Queremos que se transmita potencia precisamente haciendo girar una con respecto a la otra, sin fricción. Que claro, va a haber resbalamiento, eso lo vamos a calcular también, pero se trata de que lo evitemos precisamente. Como pueden ver, aquí vienen ya los ejercicios de Chigley. Es un encanto el señor, tiene cálculos a lo güey, pero son muy interesantes. Ya con la intención de avanzarle nosotros un mucho a nuestros cálculos, vamos a ver únicamente secciones de poleas en B, únicamente
poleas en B, o poleas planas para el cálculo del área, porque son ya más sencillas de conocer, planas o banda en B. De hecho, vamos a ver más planas que en B, pero para cualquier nomenclatura, para cualquier tipo de dato que nosotros encontremos, pues tenemos un chingo de tablas, como ustedes pueden ver. Me voy a ir directamente ya hasta Olowenko, ya para no meterme en líos con Chigle. Les digo, tiene una infinidad de cálculos, infinidad de tablas que no nos las vamos a aprender, ¿verdad? Necesitamos tenerlas ahí a un lado, en caso de que nos llegue a tocar nosotros el trabajar en el diseño de cualquier transmisión de potencia. Pues bueno, ya sabemos que Chile nos va a dejar un cálculo casi perfecto para que no batallemos con él. Entonces vamos a entrarnos a lo que nos va a enseñar Olowenko, que es más sencillo de entenderlo, ¿sí? Les decía, Olowenko le llama correas. ¿Cómo es el cálculo de potencia? El cálculo de potencia es tensión 1 menos tensión 2, o sea, es la diferencia de las tensiones en el tramo colgante y el tramo tirante, multiplicado por la velocidad entre 550 y nos va a dar HPs. Se fijan, ya tenemos otra ecuación de potencia diferente. Ya tenemos que era una 2pi por F, por la frecuencia, por el torque. Y ya teníamos otra que era por fuerza, por velocidad entre 63.000. Y tenemos otra que era frecuencia por torque entre 33.000. Entonces ya tenemos aquí otra que es potencia es igual a tensión 2 menos tensión 1 o diferente, no importa cómo es, lo importante es que sea la diferencia de tensiones por la velocidad entre 550. Si ustedes se fijan, T2 menos T1 o T1 menos T2 es una tensión que va a ser en libras. Por velocidad, entonces sería fuerza por velocidad. Y nosotros conocemos una que dice fuerza por velocidad entre 33.000. ¿Por qué ahora es entre 550? Bueno, por la simple y sencilla razón que ahora la velocidad está en pies por segundo. Y entre 33.000 era pies por minuto, si ustedes lo recuerdan. Esa es la única diferencia que hay. Dice, bueno, eso es para calcular la potencia. Dice, cuando el espesor de una correa plana se conoce, pero no se conoce su anchura, se emplea esta ecuación. Y esta ecuación, S1 y S2, son los esfuerzos permisibles. ¿Sí? Los esfuerzos permisibles. W', dice aquí, es el peso de un pie de una correa que tiene una sección transversal de 1 pulgada cuadrada. Este pinche factor nos va a meter en muchos líos, pero ya después lo entenderemos. Velocidad, W, G, aceleración, y como estamos en el sistema inglés, pues son 32.2 pies por segundo cuadrado. F, coeficiente de rozamiento entre la polea y la banda, y alfa, ángulo de abrazamiento de la correa sobre la polea. Vamos a ver en radianes, Ojo, en radianes. Esta ecuacióncita que está aquí nos va a ayudar muchísimo. Y tenemos otra que dice, en caso de que se desconozca el ancho, se puede calcular la sección de una cuadrada si nosotros tenemos los datos de las tensiones y los esfuerzos. Fácil, ¿sí? Nos vamos a ir a otra que está acá que dice, para determinar el valor de la tensión 2, en caso de que tengamos una de las tensiones, la ecuación se transforma en esto. Tensión 1, W por B cuadrado sobre... Si se fijan, es exactamente la misma que la de arriba, con 3 grandes diferencias. Aquí utilizamos tensiones, en la otra utilizamos esfuerzos. En esta se utilizan W' y acá se utiliza W. ¿Cuál es la diferencia? W aquí es el peso de un pie de correa, un pie de banda. Lo cortamos la banda a un pie y eso lo que pese, esa es la W. Y la W', a diferencia, es que es el peso de un pie, o sea, igual, pero la sección transversal tiene que ser de 1 pulgada cuadrada. Esa es la diferencia. Y otra gran diferencia en la ecuación es que esta es E a la F alfa y esta es E a la F alfa sobre seno de media teta, ¿sí? Un medio de teta. También vamos a ver qué demonios significa cada una de esas cosas. Tenemos la capacidad de conducción de carga que me dice que la capacidad de carga está determinada por la que tenga el menor valor de E a la F alfa sobre seno de media teta. Ojo, este factorcito pinche que está aquí es el que nos va a ayudar a definir cuál de las dos poleas manda en el diseño. Así como lo hacíamos con engranes, si mandaba el piñón o mandaba el engrane, diseñábamos con ese lado,
aquí va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque este es el factor de fricción. Y yo tengo que determinar cuál factor de fricción es más grande, si el de la polea o el de la el de la polea pequeña o el de la polea grande, para poder diseñar con la polea que tenga más fricción, ¿sí? Para que no resbale, ¿sí? Entonces, ángulo de abrazamiento, importantísimo. ¿Qué es el ángulo de abrazamiento? Fácil. El ángulo de abrazamiento nace en donde topa la polea y la banda. En donde topan, ahí empieza a calcularse el ángulo, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, yo tengo un ángulo beta que nace desde la perpendicular o desde el eje partido por la mitad hasta donde topa la banda. Ese es beta. Y acá es diferente. Acá es bueno, no, perdón, es igual. Desde el eje hasta donde topa. Pero como aquí la polea es más pequeña, la banda llega después del diámetro. Y aquí llega antes porque se cierra. Si las dos poleas estuvieran del mismo tamaño, la correa o la banda llegaría exactamente a la mitad de la polea, si fueran iguales. Pero aquí en este caso, como esta es más pequeña, el ángulo de abrazamiento es más pequeño. Y como este es más grande, el ángulo de abrazamiento es más grande. Eso significa que en la polea grande siempre van a ser más de 180 grados, porque la mitad, toda esta parte, son 180 grados. Entonces habrá que sumarle ese ángulo y ese ángulo 2 veces, ¿verdad? Por eso mi ecuación, fíjense bien cómo me dice. Aquí, 2. Sigma alfa 2, o sea, el ángulo de abrazamiento de la polea grande. Alfa 2 es 180 más 2 veces el ángulo este pequeñito. Y en el otro lado, en la polea pequeña, es 180 menos 2 veces ese ángulo. ¿Por qué? Porque está antes, ¿verdad?, de la mitad, ¿sí? ¿Y cómo calculo beta? Ah, miren, bien peluchis. Aquí tengo una ecuación que me dice seno de beta es igual a radio grande menos radio pequeño, o sea, de las poleas, entre la distancia entre centros. Entonces, la distancia entre centros va a ser algo muy importante para mí, ¿sí? En poleas cruzadas no hay bronca. Ahí el ángulo es igual. ¿Por qué? Porque las dos poleas están abrazándose más de 180 grados. Entonces el cálculo siempre va a ser igual. Por eso alfa 1 y alfa 2 son exactamente iguales. Dicho eso, conociendo esto, pues entonces ahora sí nos vamos a nuestras tremendas bronquitas, que son resolver ejercicios. Saludos.